hacía la llamada. Bueno. ¿Cuál es el apellido? Del Villar. ¿Y tu nombre? Paulina. Ok. Uh-huh. Gracias. Sí, de nada. ¿Sí me pueden recordar cuándo es el examen? ¿El segundo parcial? 26 de octubre, doctor. 26 de octubre. Muy bien. ¿Y el final? ...10 de diciembre. Ok. Muy bien. Está bien. Entonces vamos a continuar con el tema. Bueno, entonces estábamos terminando de ver del paracetamol. Aquí nos quedamos en esta diapositiva. Sí, nos quedamos en la que había puesto. Ok, aquí ya la del ketorolaco. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de cuáles son los medicamentos que nosotros utilizamos para poder manejar a nuestros pacientes que tienen dolor dental. Y pues estamos hablando también de estos medicamentos que también nos sirven de apoyo para poder manejar el dolor posoperatorio de nuestros pacientes que les hacemos algún procedimiento de extracciones dentales. Entonces, el ketorolaco es uno de los más frecuentes. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el paracetamol, si nosotros le quitamos un tercer molar a un paciente, pues el paracetamol no va a ser un analgésico de elección, porque el paracetamol y el metamizol sabemos que están más bien indicados en casos de fiebre, pero no son tan fuertes analgésicos como, por ejemplo, el ketorolaco. Nosotros podemos encontrar diferentes nombres comerciales del ketorolaco que son muy buenos. Para mí, de todos los mejores analgésicos o nombres comerciales del ketorolaco es el supradol. Entonces, el supradol también lo podemos encontrar otro tipo de nombre del ketorolaco, puede ser el Dolac. Entonces, el supradol o el Dolac lo podemos encontrar en dos presentaciones. Uno que es vía oral de 10 miligramos y otra presentación que la podemos encontrar como sublingual de 30 miligramos, que es obviamente mucho más fuerte, es más la dosis. Entonces, yo siempre les explico que el ketorolaco que es sublingual es el mismo que prácticamente el inyectado. Entonces, nosotros como cirugía maxilofacial, pues manejamos pacientes que tienen mucho dolor, por ejemplo, pacientes con fracturas faciales, algún paciente con una fractura mandibular o algún paciente con un proceso infeccioso odontogénico. Entonces, es un dolor mucho más fuerte que cualquier dolor de origen dental. Entonces, nosotros cuando internamos un paciente para poder manejar el dolor, normalmente tenemos una vía permeable en donde les dejamos el ketorolaco de 30 miligramos para que se les esté pasando a través de la vena. Entonces, pero el ketorolaco que es vía intravenoso o vía intramuscular de 30 miligramos que es inyectado, es prácticamente lo mismo que sea sublingual. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tenga un dolor muy intenso, le pueden prescribir el supradol sublingual de 30 miligramos. Como dosis máxima le pueden dejar 2 cápsulas sublinguales si su paciente no tiene enfermedad renal. Esa sería la dosis máxima, 2 cápsulas sublinguales de 30 miligramos para que sume entonces 60 miligramos sublingual. Esto es algo muy efectivo para resolver una urgencia, pero no puede quedar de forma terapéutica. Nosotros no se lo podemos dejar en esa dosis cada 8 horas o lo continúa así por más de 5 días, porque es una dosis muy alta. Y nosotros ya sabemos que el ketorolaco tiene la facultad de eliminar prostaglandinas específicas en los túbulos contorneados distales de las nefronas
que son muy necesarias estas prostaglandinas para mantener permeables estos túbulos contorneados, y si se eliminan estas prostaglandinas por el exceso de ketorolaco, entonces los túbulos contorneados colapsan y se deja de producir orina y podemos provocar una insuficiencia renal aguda si nosotros dejamos el ketorolaco por mucho tiempo. Por eso tenemos que resolver la causa del dolor pronto, para que el paciente no esté tomando el medicamento tanto tiempo. Entonces, anoten esta diapositiva. Entonces las concentraciones plasmáticas del ketorolaco van a alcanzar sus dosis máximas a los 30 o 50 minutos, que si el paciente está muy desesperado y te dice que en cuánto tiempo le va a hacer efecto, entonces el medicamento, nosotros decimos que es de 30 a 50 minutos y se va a unir casi por completo a proteínas plasmáticas, y el periodo de vida media que va a durar su concentración más alta en sangre es de 4 a 6 horas. Entonces, por eso el paciente, nosotros sabemos que después de dejarle el medicamento en 30 minutos le va a quitar el dolor, pero el dolor va a regresar entre 4 y 6 horas. Entonces, en dolores que son muy intensos, incluso debemos de dejar el ketorolaco cada 6 horas, pero en situaciones muy extremas y con mucho cuidado en pacientes que son muy sanos de sus riñones. Anoten ahí, por favor. Y luego, entonces las dosis terapéuticas que nosotros lo podemos encontrar al ketorolaco es en dosis de 30 a 60 miligramos intramuscular. Estamos hablando de dosis terapéuticas, no de la presentación del medicamento. Nosotros la dosis máxima que la podemos encontrar en la presentación es de 30 miligramos, pero podemos poner 2 dosis de 30 miligramos para tener 60 miligramos como dosis máxima terapéutica para manejo de dolor. Entonces podemos encontrarlo como inyección intramuscular o como inyección intravenosa. Y también la podemos encontrar como por vía oral de 10 miligramos o de 30 miligramos sublingual. Entonces, la que es de 30 miligramos sublingual, les digo que es igual que prácticamente la intramuscular o la intravenosa. Entonces, nada más pues el paciente se ahorra la inyección. ¿Por qué se indica la intramuscular y la intravenosa si es igual que la sublingual? Pues bueno, porque muchas veces tenemos a nuestros pacientes internados y entonces pues ya el paciente que está internado tiene ya la vía permeable, ya está canalizado, y pues es más práctico pasar todos los medicamentos por vía intravenosa que por vía oral. Pero en nuestros pacientes de consulta, de nuestro consultorio dental, podemos dejarle la que es intramuscular. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Pero entonces, si son 30 miligramos, ¿por qué viene una presentación de 10 si al fin y al cabo siempre se va
a recetar de 30. No, es que esa es la idea. O sea, que si que ustedes tengan el criterio clínico, de si el paciente te dice, nosotros clasificamos el dolor de 0 a 10 en la escala de EVA o escala visual análoga. Entonces el dolor pues es algo subjetivo. Entonces casi siempre el paciente te dice, me duele o me duele mucho. Esa es la que te dice el paciente. Pero tú tienes que clasificar el dolor y qué tan intenso es. Y le tienes que explicar del 1 al 10 cuánto te duele. 1 es nada, es 0 dolor, y 10 es un dolor de hospital, es un dolor de pacientes que tienen cáncer cerebral, que el cerebro se les está comprimiendo por el tumor, o pacientes que tienen quemaduras químicas, quemaduras por gases. Entonces, son pacientes que solamente se les controla su dolor con morfina y tienen que estar hospitalizados porque no pueden hacer otra cosa por el dolor que tienen. Entonces, ¿a ti de cuánto te duele? Del 1 al 10. Entonces, el paciente ya tomando esa referencia, a lo mejor te va a decir un 7. Si es un 7, sí amerita que le dejes un supravdol de 30 miligramos sublingual. Pero si el paciente te dice que es de un 3 a un 5, pues tú lo puedes controlar muy bien con un ketorolaco de 10 miligramos. Entonces, o por ejemplo, no es lo mismo que tú desde el principio hagas una extracción simple de un paciente que ya a lo mejor tenía movilidad, o el chiste es que no tuviste que cortar el hueso, no tuviste que cortar la encía, y aparte lo sacaste muy rápido. Entonces tú sabes que el dolor que va a tener el paciente pues va a ser de leve a moderado. Entonces si el dolor es de leve a moderado o de 3 a 5, se puede controlar muy bien con 10 miligramos. Si es un dolor más intenso, entonces sí puedes recurrir al de 30 miligramos. Tú como clínico tienes que saber que siempre, mientras menos medicina le dejes a tu paciente, siempre es mejor. Entonces, tú como clínico tienes que escoger si le dejas uno de 10 miligramos o uno de 30 miligramos, dependiendo del procedimiento que le realizaste y de cómo se siente tu paciente. Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces, si nosotros tomamos el ketorolaco en dosis altas, podemos provocar insuficiencia renal, que les digo que eso es lo que más nos debe de preocupar. Puede haber somnolencia, mareo, cefalea, dispepsia y náuseas. O la dispepsia, que es lo mismo que problemas de flujo intestinal. Ahora vamos a hablar del ibuprofeno. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, otro de los medicamentos que nosotros utilizamos con mayor frecuencia es el ibuprofeno. El ibuprofeno, igual que el naproxeno y el nimesulid, son medicamentos antiinflamatorios, por excelencia antiinflamatorios, AINES, porque ya sabemos que podemos darle a nuestros pacientes antiinflamatorios que sean como la dexametasona. Entonces, el ibuprofeno es un antiinflamatorio que podemos utilizar para tratar el dolor leve o moderado, pero que además tiene un efecto
antiinflamatorio. Nosotros ya estudiamos muy bien la inflamación, nosotros ya sabemos que después de hacer una extracción quirúrgica de un tercer molar, vamos a desarrollar todo un proceso inflamatorio que es agudo, que genera edema, que genera dolor, que genera tumefacción. Entonces, uno de los medicamentos que nos va a ayudar a disminuir esta tumefacción o esta inflamación va a ser el ibuprofeno. Nosotros lo podemos encontrar en dosis de 600 miligramos y nosotros se lo podemos dejar cada 8 horas por 3 a 5 días. ¿Por qué de 3 a 5 días? Porque sabemos que los primeros 3 días es el periodo más agudo de la inflamación y cuarto y quinto día es el tiempo que utiliza el cuerpo para poder drenar el edema que se produjo en los primeros 3 días hacia el sistema linfático. Entonces puede variar de 3 a 5 días dependiendo de cada paciente y eso nosotros se lo tenemos que explicar para que el paciente tome el medicamento solamente como está señalado. Y entonces vamos a hablar ahora de los efectos tóxicos de estos medicamentos. Los más comunes son, como efectos tóxicos, dolor epigástrico, náuseas, pirosis, sensación de distensión del tubo digestivo, como dentro de los efectos tóxicos más frecuentes que podemos presentar si nosotros tomamos mucho ibuprofeno. Doctor, ¿qué es la pirosis? Es el aumento de la temperatura. Doctor, ¿le puede regresar tantito? Por favor. Sí. Ay, perdón, doctora, ya lo revisé. Lo de pirosis que te dije, lo confundí con aumento de temperatura, no. Es acidez estomacal. Una disculpa. Gracias, doctor. Sí, de nada. Listo, doctor, gracias. Sí, de nada. Entonces, también hablábamos de nimesulida, hablábamos del ibuprofeno, del naproxeno, que son antiinflamatorios, que podemos recetar con mayor frecuencia. Y todos estos, el ketorolaco también, todo el paracetamol incluso, son medicamentos que no son selectivos de COX. Pues ya sabemos que atacan las dos vías, COX-1 y COX-2. Por eso pueden producir esta acidez estomacal. Entonces son medicamentos que son muy buenos cuando los vamos a utilizar solamente por 5 días, pero si los vamos a utilizar ya más de 5 días, entonces sí vamos a tener que recurrir a otro tipo de medicamentos que sí sean selectivos de COX, porque si no podemos provocar entonces esta acidez estomacal, que ya sabemos que puede ser muy, muy grave. Entonces, ahora vamos a hablar como este tipo de medicamento que se llama Rofecoxib. El Rofecoxib sí es un tipo de medicamento selectivo de COX-2, entonces tiene efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos y tiene la función especial de que no altera la función plaquetaria. Nosotros decimos que son muchísimo mejor estos analgésicos que los otros que acabamos de comentar, pero tienen la desventaja de que son muy costosos. Entonces, de preferencia, pues los utilizamos en casos que se tengan que recetar por mayor tiempo o en pacientes que de inicio te dicen que tienen una gastritis severa de difícil manejo. Entonces, por eso ahí es cuando nosotros tenemos que tener precaución y mejor utilizar este tipo de analgésicos que son selectivos. Entonces,
la absorción de este medicamento que es selectivo del COX va a durar de 2 a 4 horas en el plasma y también tiene efectos tóxicos, que también puede ser que nosotros comentábamos de la inhibición de prostaglandinas en los riñones, y pueden provocar insuficiencia renal, hipertensión y edema. Entonces, hasta ahorita en esta diapositiva estamos dando por terminado esta parte de AINES, que nosotros decíamos que son este tipo de analgésicos que utilizamos en la consulta diaria odontológica, que son muy frecuentes en cirugía. También es muy importante que nosotros tomemos en cuenta los medicamentos que son esteroideos, como la dexametasona o la betametasona, que nosotros indicamos antes de hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, normalmente nuestra receta en la extracción de terceros molares incluye primero un antibiótico, que normalmente tiene que ser un antibiótico que mate microorganismos como anaerobios. Si es una cirugía complicada, si tenemos que recurrir a la amoxicilina con el ácido clavulánico o tenemos que recurrir a la clindamicina. Entonces, nuestra receta odontológica debe de incluir el ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico o clindamicina, si el paciente fuera alérgico a la penicilina. Después, otro medicamento que debe de incluir es el antiinflamatorio, que ya vimos que es el ibuprofeno, que es el de elección. Después nosotros le tenemos que dejar un analgésico de rescate en caso de que el ibuprofeno no sea suficiente para controlar el dolor y el paciente presenta un dolor más severo. Entonces podemos recurrir al supradol o ketorolaco sublingual de 30 miligramos, nada más como rescate, en caso que el ibuprofeno no fuera suficiente. Entonces ya llevamos el antibiótico, el antiinflamatorio, un analgésico potente de rescate, y el otro medicamento que nosotros le tenemos que dejar a nuestro paciente antes de hacer la extracción es el esteroide. Entonces hablamos de que existen antiinflamatorios esteroideos, que son los que son derivados de la cortisona, que en los que podemos utilizar más frecuentemente es la dexametasona y la betametasona. Entonces ahora yo les voy a dejar de tarea a todos para que investiguen artículos que sean actuales, de por lo menos del año 2016 para acá, que estén traducidos al español, que me manden el artículo y me manden el resumen escrito a mano, de que hagan comparación de medicamentos esteroideos como la dexametasona o betametasona en la aplicación de terceros molares. Entonces, eso por favor, si me lo pueden tener para máximo el día miércoles. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. ¿Por qué vía se lo mandamos? Por vía WhatsApp. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? O sea, le mando el PDF del artículo y la foto de mi trabajo. De tu trabajo traducido a mano. ¿Está bien? Ah, perfecto. ¿Y qué me decía decir? Bueno, y también todos van a hacer una presentación de su artículo, y yo el día miércoles los voy a poner a ustedes a por lo menos 3-4 personas que voy a escoger al azar para que presenten su artículo. ¿Sale? Doctor, o sea, ¿es literalmente traducirlo o solamente hacer como un resumen? Es un resumen, pero un resumen que sí sea un resumen amplio, que esté bien resumido. Okay. ¿Sale? Gracias. Doctor, ¿podría por favor decirme otra vez el tema del artículo? Ajá. Van a buscar artículos que estén relacionados con el uso de esteroides en cirugía de terceros molares.
Doctor, el resumen, por decirlo así, de una cuartilla o... Pues mínimo una cuartilla. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? Bueno, entonces ya está la tarea para el miércoles. Y por el momento entonces ya vamos a dar por terminado toda esta parte que viene siendo la introducción para que podamos comprender ahora sí todas las técnicas quirúrgicas de cirugía bucal y podamos ya tener bases biológicas y bases fisiológicas para poder manejar a nuestros pacientes de forma integral. Ya vimos entonces inmunidad, ya vimos inflamación, ya vimos asepsia y antisepsia y ya todos nuestros antecedentes históricos de la cirugía bucal y maxilofacial. Entonces ahora sí ya podemos entrar